Y me gustaría preguntarte qué desde tu punto de vista diferencia al cine de Argentina al cine de afuera, incluyendo en eso, digamos, la recepción, ¿no? No es lo mismo la recepción del público de Estados Unidos, tal vez, que la del pueblo argentino. Me parece que el cine argentino es un cine extraño porque no tiene una base fija tan clara como sí la tiene el cine francés, el cine inglés, el cine norteamericano. El cine norteamericano todo el tiempo está volviendo a sus clásicos, a sus figuras históricas, a sus directores, a sus maestros. No solo eso, sino que trae gente de afuera y la convierte en norteamericana, caso de Hitchcock. El cine inglés tiene un determinado modo de hablar, uno ve siempre, por lo general, es un cine de clases, y el cine francés siempre vuelve a Méliès, siempre vuelve a Zapata Nouvelle Vague, y el cine argentino, si bien ha tenido cercanías con distintos estilos, ha estado Los Jóvenes Viejos, ha estado el cine argentino clásico, que bueno, ha sido como una época de oro. A pesar de tener todo eso, es difícil encontrar un director argentino actual que cite y referencie películas locales. Es decir, el director de cine argentino no tiene o no contempla, por lo pronto, al cine argentino como algo a lo que tiene que seguirle. O sea, no está buscando seguirle la herencia del Carril, de Fabio, sí, obviamente que les deben gustar, nadie está diciendo que no, pero cuando uno ve las influencias de estos directores, suelen ser de cine de otros países, o Godard, o Antonioni, o en el caso de Cifrón, no sé, Spielberg, o Walter Hill. Entonces eso hace que el cine argentino sea un cine bastante extraño. También le permite ser un cine libre, si se quiere, porque tiene que buscar eso. O sea, no está pendiente de tener que responder a sus tradiciones. O sea, es un cine destradicionalizado. Después está lo que a nosotros nos gustaría. Si a nosotros nos gustaría que el cine argentino hablara más de la historia del propio cine argentino, o nos gusta que tenga este crisol de razas que tanto identifica justamente al argentino. O sea, el cine argentino termina identificando al argentino como ciudadano, no así al cine argentino, entendiendo el cine argentino como la historia del cine argentino. Entonces ahí hay como una contradicción, o no sé si una contradicción, pero bueno, una disyuntiva por lo pronto. Claro, entiendo perfecto. Sentís que tenemos un cine que se conforma de la misma forma que en la que se conforma nuestro pueblo, un poquito de aquí, un poquito de allá. Exacto, sí. Sí, eso es lo más argentino que tiene el cine argentino, digamos. Cuando te contacté me comentabas que Esperando la carroza es respetable como ícono, si se quiere de alguna forma. ¿Por qué sería eso? Me parece que Esperando la carroza, lo que sucedió con el cine argentino, o con una determinada instancia del cine argentino, es que cuando llega la dictadura se empiezan a ver películas, digamos, estas comedias que son, vamos a llamarlo así para no pensar, para escapistas. Eso hace que todo el progreso que venía teniendo el cine argentino se detenga, y cuando se restablece, ¿no?, y cuando vuelve la democracia, tenemos casi 20 años de películas, y me quedé corto creo, porque la sigue habiendo, de películas que nos recuerdan que pasamos por una dictadura. Obviamente que uno no está en contra de eso, y obviamente que eso tiene que estar, pero sí hay un detenimiento ahí. O sea, hay un doble detenimiento: el detenimiento propio de la dictadura para con
el cine de nuestro país, que no permitía que se hicieran determinadas películas y que, por otra parte, hizo que el pueblo sea un tanto... le exija bastante poco al cine argentino de esos años, y el retorno, que es, bueno, muchísimas películas hablando de un solo tema. Eso hace que el cine argentino durante 20 años prácticamente, digo, hay excepciones a la regla, ¿no? No vamos a ser tan tajantes, pero se desprenda de los géneros. Entonces ya no hay tantas comedias, no hay thrillers, no hay películas de terror. De hecho, el cine de terror en Argentina tiene todavía es como que todavía no nació. Y bueno, estamos hablando de mucho tiempo. O sea, estamos muy atrás de otros, de la evolución de otros países. Lo que no quiere decir que en los últimos 24 años, si se quiere, a partir del nuevo cine argentino, no haya habido un intento por acelerar todo eso y por hacer aparecer películas que tengan más que ver con, no sé, pienso en El secreto de sus ojos, pienso Relatos salvajes, pienso Tiempo de valientes, pienso en, no sé, películas incluso... que pueden no ser las mejores, no sé, Séptimo, volver a la comedia de acción, volver al policial, volver al melodrama. Digo, hay un intento en estos últimos 24 años, si se quiere, de cine argentino que claramente es mucho más atractivo del que venía siendo hasta ese entonces, pero es algo que terminás pagando, y esto le sucede también a la comedia como género cinematográfico, y a la comedia como forma de ver el mundo dentro de nuestro país, porque eso también ha hecho que, por ejemplo, el stand-up nacional aparezca en el año 2001 como primera aparición, y llegó a instalarse recién, hará 5 o 6 años, menos de una década. Y el stand-up en Estados Unidos viene desde hace casi 100 años. Entonces es como que estamos llegando tarde a todo a partir de ese evento. Decirle evento es quedarse corto, como lo fue la dictadura. Significó tanto un cambio que todavía seguimos riéndonos de los chistes de Esperando la carroza. O sea, noto ahí en esa repetición constante de las líneas de Esperando la carroza y de Tres empanadas y de los chistes, una forma del argentino, del cineasta, o no del cineasta, perdón, del cinéfilo, o de la propia cultura argentina, o del espectador, no sé, llamémoslo como quieran, de aferrarse a eso y no querer soltar Esperando la carroza, que bueno, obviamente que la película va a tener sus méritos, más allá de que no sea de mi agrado, pero no puede ser que cuando hablemos de comedia tengamos que ir inevitablemente hasta Esperando la carroza. No puede ser que no permitamos de alguna forma que existan más comedias en estos años. Es como si no hubiera es como si hubiera sido lo único que existió. Y bueno, eso termina sucediendo con mucho de lo que vemos dentro del cine argentino, o del espectador del cine argentino. Excelente. Vos mencionás que pareciera que fue lo único que existió, y hablás de un público en cierto punto achanchado, como que no quiere buscar más lejos de lo que tiene al alcance de la mano. Sin embargo, hay una realidad, que es que ese cine sí existió, no fue verdaderamente lo único que existió Esperando la carroza, siempre hubo algo por detrás. Películas como Felicidad, en estas comedias super negras que cuentan de la contracara del argentino y demás. ¿Por qué considerás que en Argentina tenemos esta tendencia de ubicar casi todo en el culto y muy poco en el mainstream argentino, con el culto a los Ramones, al terror, a la comedia que se encontró escondida?
Sí, o sea, obviamente sí ha habido películas y algunas películas han tenido su clamor o bueno, son realmente buenas. Yo siempre cito Día de Vinilo, pero bueno, cada uno tendrá la suya. Pero sí que a ninguna le permiten ese estatus. A ninguna es como que, bueno, llegás hasta acá, ¿no? Porque tenemos Esperando la Carroza. Yo creo que un poco lo que sucede es que hay el pensamiento crítico sobre el cine argentino viene solamente de las personas, de los críticos de cine argentinos, y no termina pasando nada con ello. O sea, a veces uno ve las discusiones que hay entre críticos de cine argentinos, incluso con directores de cine argentino, y uno dice, se están peleando por nimiedades, porque la realidad es que al almacenero no le importa la discusión entre si La Flor es una película o es una serie o una miniserie. Nadie está hablando sobre eso. No está La Flor en Cinemark, exceptuando cuando está el Bafisi. Entonces ahí significa un problema, porque hay un público de cine argentino, y sí, pero es un público extraño, es un público que si vos no ponés a Darín, a Darín y otra figura, ¿no? A Darín, Franchella, 3 o 4 nombres del Star System, es muy raro que vayan a verla. O sea, tiene que tener un atractivo suficiente, de modo está basada en hechos reales, o tiene que haber habido una campaña de publicidad enorme. Y después sí, hay gente que va, como en mi caso, a Gaumont, y va a ver una película a sorprenderse, pero somos un grupo muy minúsculo. Digo, yo no puedo decir que porque hay 15, 50, 100, 200, 1500 personas haciendo eso, ya forma parte del mainstream, porque claramente no es así. Y por eso también hay una noción sobre el cine argentino de parte, sobre todo cuando hablamos políticamente o de las políticas del Inca y demás, que claramente hay un 90% de la sociedad que piensa de una manera que ya sabemos cuál es respecto a al tema del cine argentino. Entonces no parece haber un amor total del argentino por su propio cine. Y bueno, uno podría preguntarse por qué y demás, pero bueno, se da de esa manera. A uno le gustaría que no fuera así, porque hay grandes directores y hay grandes películas, pero uno tampoco puede andar negando la realidad. La realidad es que si vos pones Deadpool y al lado pones El futuro que viene, y vamos a ser pocos los que vayamos a ver El futuro que viene en lugar de Deadpool. Eso es un hecho. Definitivamente es un hecho. Bueno, bien. Y entonces quiero saber, desde toda esta perspectiva, qué te pasa con las nuevas narrativas que se empieza a hacer fuerza por integrar y que terminan cayendo tal vez en lugares un poco irreales. Como por ejemplo, hablo de nuestros nuevos grandes fenómenos, como Cuando acecha la maldad. ¿Qué futuro le ves a todo esto, si es que le ves alguno? Me parece que, a ver, habría que ir específicamente a algunos casos y ver cómo funciona en cada uno. Creo que igual son excepciones a la regla. Yo no veo que el éxito de Cuando acecha la maldad, que igual es reciente, haya despertado cine de terror argentino. Como si despertó El secreto de sus ojos, que salieron un montón de policiales y demás. Todavía no lo veo. La realidad es que todavía uno no ve la influencia ahí. Sí va a significar que Rugna pueda probar suerte en otros países, quizás en Estados Unidos, quizás en Francia, quizás en España. De la misma manera que a Cifrón puede probar suerte en Estados Unidos con Misántropo. Es como que a las películas que les va bien a ese nivel terminan siendo como excepciones, o sea, terminan siendo directores que terminan llamando la atención y uno les va siguiendo la carrera, pero no es que después de Relatos Salvajes aparecieron 500 Cifrones.
o que de alguna forma se prendió la luz y los productores dijeron, che, es por acá, vamos a seguir a Cifrón. Obviamente que también hay un tema, ¿no? Que es, quizás hay, no 500 cifrones, pero quizás hay 10 cifrones en el país y no les están permitiendo hacer sus películas. Eso también sucede. Pero bueno, en definitiva uno no termina de ver que el público esté pidiendo cine argentino de terror a gritos. Lo más probable es que si quiere intentar ir a ver una película de cine de terror X, se esté quejando de las actuaciones, se esté quejando del gore, se esté quejando... O sea, el cine argentino de terror tiene que ser perfecto. No lo digo desde mi parte, lo digo desde el espectador regular, digo desde mi vieja. O sea, tiene que ser perfecto. Porque hay tan poca costumbre a ver cine de terror argentino que las actuaciones se ven raras, que nada resulta creíble, lamentablemente. Digo, y además después hay un tema sobre que incluso el verosímil y demás está percibido de otras maneras hoy en día. Y eso hace que inevitablemente lo que termina sucediendo es que no hay una compañía, o sea, se termina percibiendo como berreta, como trucho y demás. Así que es una tarea difícil la que tiene el cine de terror ahí con el espectador argentino, porque si hay un género que lamentablemente tiene poca tradición, más allá de que hay películas y podemos ir Si muero antes de despertar y demás, pero son pocas, son realmente excepciones a la regla, son realmente, sí, acá tenés un nombre y acá tenés otro nombre, no es una caterva de películas, no es que salió Duro de Matar y empezó a salir Comando, no, en realidad Comando es anterior, pero bueno, no importa, sale Comando y después sale Duro de Matar, no sucede eso, y bueno, estaría bueno que sucediera, pero pareciera que es como que nunca estamos preparados. Yo siempre pongo el ejemplo de salieron 800 películas de la dictadura, nunca salió una comedia. Y es como, bueno, pero no estamos preparados para reírnos de eso. Y es como, bueno, ¿y cuándo vamos a estar preparados? Porque Alemania estuvo preparada para hacer comedias sobre el nazismo. Y no quiero empezar a hacer la comparativa de los hechos, pero estamos hablando del Holocausto. Y bueno, es como no estamos preparados para eso. Y bueno, todo el tiempo si no estamos preparados para nada, y bueno, vamos a tener repeticiones y repeticiones, inevitablemente. Si bien hay películas mejores y hay películas peores, es como si estuviéramos condenados a repetir una y otra vez las mismas cosas o los mismos discursos, porque le tenemos miedo a lo que no estamos, a lo que no está dentro de nuestro globo. Es como, bueno, que esto no entre porque a ver si, y bueno, quedémonos con esto que es ir a lo seguro. Y bueno, el terror claramente no entra dentro del globo. Digo, pueden entrar excepciones, pero no parece que el espectador regular, no estoy diciendo el cinéfilo ni nada por el estilo, le cuaje mucho el cine de terror. De hecho, Cuando se echa la maldad es una película que yo recomendé, que le fue muy bien, pero que mucha gente incluso se decía no, pero la actuación de tal y cual, y estamos hablando de un exponente fuerte, de una película que gustó en todo el mundo. Entonces, si incluso a tu mejor exponente le estás mirando las costuras, y bueno, es bastante difícil. Sí, totalmente. Cuando se echa la maldad fue muy curioso en ese sentido. En mi familia nos gustó mucho Aterrados. Cuando se echa la maldad la recomendé y el comentario que recibí fue: qué mal actuaba la vieja. Bueno, bueno. Sí. Entonces, tomando toda como esta crítica al consumidor argentino, ¿qué lugar considerás que ocupan en ese sentido los directores que se toman el rato de hacer un absurdo o un bizarro? ¿Considerás que eso contribuye a
espectro de relatos de mi tía Irma sentada en el cine, o que realmente le juega en contra. Estoy hablando de películas como Un Buen Día, como Plaga Zombie, hablada en neutro, si querés, son cosas muy distintas, pero a ese tipo de absurdo es al que apunto. Mira, en el caso de Un Buen Día, es medio como una coproducción, y de hecho no está filmada acá. Y bueno, es como una de las tantas películas dramáticas que tienen un tono de un cine argentino que ya no es, y bueno, quedó claramente desfasada. En el caso de Plaga Zombie, son películas que a mí me caen simpáticas, pero que creo que son claramente de nicho. O sea, el público es el del Vars y no nos movemos demasiado de ahí. Y creo que los realizadores saben esto, o sea, saben que es bastante difícil que alguien pueda... no porque sean difíciles de entender las películas, sino porque proponen un nivel de absurdo que, bueno, al espectador promedio no parece interesarle tanto, porque también además está acostumbrado al drama. O sea, fíjate que es como que no es el drama, es algún thriller, pero tiene que ser en un tono serio, y no es hasta ahí, ¿no? Y alguna comedia, después están las comedias de Suar, un público muy específico, pero con el terror y sobre todo el absurdo, sí, no hay un público. Está condenado a quedarse en ese lugar, y bueno, me parece que tampoco se hace con pretensiones mayores. O sea, no creo que Pablo Parés haya hecho Plaga Zombie pensando en... o sea, al contrario, creo que él debe estar sorprendido por lo lejos que llegó Plaga Zombie, habiendo sido una película de amigos que se divierten y la pasan bien, y bueno, y que ha tenido alguna repercusión afuera, pero sí que, bueno, es una realidad. O sea, cuando uno agarra los top 10 de cine argentino típicos, y bueno, las películas que aparecen ahí están bastante lejos de Plaga Zombie 1, 2 y 3, Filmatron, Nunca asistas a este tipo de fiestas y demás. O sea, son películas que a mí me divierten mucho, que a un grupo de personas nos divierte mucho, pero que terminan estando alejadas del espectador que te hace, o del grupo, el número de espectadores que hace que la película después sea confirmada y esté 3, 4 semanas, 5, 6, y bueno, y todo eso no está aceptado, lamentablemente. Y por como viene la mano, no sé si va a estar aceptado. O sea, porque porque cada vez es más... O sea, incluso sucede eso con lo que es el cine de afuera. A veces yo lo veo, ¿no? Hay gente que ve Evil Dead y dice esto es retrucho. Y vos decís, bueno, claro, si no te aceptan Evil Dead, no te van a aceptar Filmatron. Y estamos hablando de gente del palo del cine. O sea, cada vez se va volviendo más difícil a veces entrar en esos lugares. Y bueno, no hay mucha vuelta que darle con eso, lamentablemente. Entiendo perfecto. Tenemos por ahí estas sin tanta autoconciencia que hacen algo, lo mandan al horno y cuando sale lo presentan así como viene, y estamos hablando de pelis como Plaga Zombie editadas en cámara. Sí. Y también tenemos a nuestros autores muy autoconscientes, donde te das cuenta de que cada pequeño pasito está meditado, y sin embargo el argentino parece ni así querer terminar de firmar este contrato. Entonces, ¿consideras que ocupan en nuestra cultura este tipo de autores como, por ejemplo, Martín Rejman? Mira, creo que... A ver, hay como distintas escuelas, ¿no? Podemos decir Rejman, podemos decir Cifrón, podemos decir Ginás, podemos decir Martel. Son bastante distintos entre sí, pero tienen como una escuela, ¿no? Y gente que lo sigue y demás, y han generado un culto.
algunos un poco más mainstream, otros no tanto, otros más de festival, otros más de círculo cultural, por así decirlo, que no solo abarca al cine. Me parece que estos 4 nombres, seguramente me estoy olvidando de algún otro, son exponentes fuertes de nuestro cine argentino. A mí me parece que lo que tiene Reichman a favor es que tiene una forma, sus personajes en todas sus películas tienen una forma de hablar muy definida, que eso es algo que, bueno, lo tienen los Coen, lo tiene Tarantino, lo tiene Woody Allen. O sea, uno puede no estar viendo la película y escucharlos hablar solamente 2 líneas y decir esto es una película de Reichman. Y bueno, eso es un gran mérito que tiene él. Respecto a Ginás, bueno, él siempre se preocupa por las narraciones, por estos juegos de narración, por su voz en off, por hacer historias dentro de historias. Es como un cubo Rubik, jugar un cubo Rubik sus películas. El caso de Martel es mucho más de la escuela, uno podría decir, más de la escuela de Tarkovsky, aunque bueno, habrá que no le gusta que esté diciendo esto, pero es una directora que los planos van a durar mucho más tiempo de lo regular, y que le preocupa más estar ahí y que haya una pesadumbre y que haya una calidez, o que haya un cansancio corporal mientras uno está viendo la película, mientras uno está viendo Sama, mientras uno está viendo La Ciénaga. Y en el caso de Cifrón, obviamente es un director, sí, de estos 4, el más compenetrado con el público general, porque tiene una escuela mucho más arraigada con la que todos hemos nacido, pero al mismo tiempo con su cuota de argentinidad, porque no son películas norteamericanas. Y también es alguien que tiene como una mirada del mundo muy precisa, ¿no? Y sabe siempre quién es el enemigo y de qué lugar hay que estar, y que tiene un sentido del humor increíble y que es muy ingenioso y que sabe cómo arrancar cada una de sus películas, que sabe que a veces no tiene que arrancar desde el modo más clásico para llegar al primer punto de giro. Entonces, bueno, son autores muy frescos que tiene nuestro país, de los mejores en la actualidad, y que bueno, cada uno va a tener su vinculación con el público que vaya acorde también un poco al público, entre comillas, al que terminan apuntando. Lamentablemente es así, porque quizás en otros países no sucede eso. O sea, vamos a poner el caso de, no sé, una película francesa X, y quizás una familia tipo va a ver voy a ir un ejemplo mega recontra extremo, va a ver una de Noé, o sea, se la juega y va a ver Vortex, una familia tipo. Y acá de estos nombres es difícil que esa familia tipo vaya a ver La Flor, pues dura como 15 horas. O sea, ya encuentro una limitación desde ahí, y esas limitaciones hace que digan, no, bueno, no voy al cine, o la veo en casa si es que les interesa, o si es que alguien se las vendió. Es raro porque el director de cine, o el apellido del director de cine en Argentina, son muy pocos los que normalmente son conocidos y ni siquiera son identificados por la calle. Yo no sé si a Cifrón, no, mejor dicho, sí sé que a Cifrón no es que lo paren en la calle cuando sale a dar una vuelta, o que no que lo paren, porque lo puedes identificar y no pararlo, que lo identifiquen. O sea, sí, el nombre está inmerso en la cultura, pero bueno, también igual él da pocas notas y demás, pero no es como si sale a Nueva York Woody Allen en Estados Unidos. O sea, que no se le termina de dar el peso específico a los directores de cine en Argentina como debiera ser. Pero bueno, el cine de ellos está ahí, y bueno, algún día eso sucederá,
y se pondrá al director de cine en el lugar que creo yo que corresponde. Excelente. Todos estos directores que mencionabas y algunos de los que a nosotros nos incumben, como ser, digamos, Regman con Silvia Prieto, junto con Lucrecia Martel y películas como Medianeras de Taretto y demás, comparten una cosa de la argentinidad 2000era de encontrarse en lugares muy específicos. Nos encontramos en la calle, nos encontramos por MCN, si querés, y las historias suelen transcurrir en ese tipo de ámbitos. ¿Cómo ves el futuro de las narrativas en un contexto en el que cada vez hay que hacer más fuerza para que el celular forme parte de la película o que la computadora forme parte de la película moderna y woke, digamos? Sí. ¿Hacia dónde crees que patea nuestro cine hoy en día en ese sentido? Me parece que el cine incluye o lo incorpora con naturalidad eso. Siempre mi miedo en realidad con eso es no tanto el hoy, sino el mañana. Y tampoco, no sé si es un miedo, ¿no? Pero que quizás algunas películas terminen siendo prisioneras de esos avances tecnológicos. Por ende creo que las películas tienen que incorporarlo, pero no depender en su totalidad de, bueno, vamos a hacer una película alrededor del MCN. Sí puede ser que un thriller dispare a partir de no sé, de un mensaje de WhatsApp. O sea, sí puede, eso está, porque uno no puede hacer como que no existe. De todas formas, creo que hay parte del cine nacional que le escapa a eso y que intenta, entre otras cosas, cuando uno hace películas basadas en hechos reales, por lo general son hechos que pasaron hace un tiempo en el que no existía el celular, o si existía era bastante menor su uso, y eso permite que uno pueda, que los conflictos no se arruinen al toque, ¿no? Porque tenés que empezar a justificar, digamos, dentro de un thriller por qué te quedaste sin señal, por qué no puedes usar el celular. Es como tratar de todo el tiempo, y eso es bastante aburrido cuando estás escribiendo un guión, decir, bueno, a ver, ahora qué excusa me pienso para porque vos querés que la película funcione ahí en esas cuatro paredes. Así que bueno, yo creo que de todas formas es algo que supera al propio cine argentino. O sea, uno lo ve en Estados Unidos, uno lo ve en el cine europeo. No hay mucho que hacer en relación a los avances tecnológicos, simplemente aceptarlos, incorporarlos y tratar de que la película no dependa de ellos, incorporarlos de forma creativa sin que el día que eso no exista o el día que eso avance, la película no pueda, ya directamente no pueda ni ser vista. Súper. Si te parece, vamos encarando el cierre, así ya te libero, que se hizo bastante tarde. Te quiero preguntar, yo sé que vos sos un bicho de Letterboxd como yo, sí, sí. No quiero perder la oportunidad de comentarte que si una película tiene un rating tuyo de 2 estrellas o menos, es posible que ni pero a lo que voy es ¿qué ves que está pasando con la cinefilia hoy? Yo sé que la cinefilia, o sea, yo no quiero caer en la pregunta básica de qué pasa con el cinéfilo y que me contestes que es pretencioso y demás. Hablo de una nueva, veo como un nuevo chistosito en el cinéfilo, y como que no siento que el público de cierto tipo de películas le está costando un montón poder hacer una crítica seria. Y en ese sentido me parece que podemos llegar a estar encarando en cierto punto una problemática, ya que te metes a una peli seria, a una película piola de verdad, y de repente las reviews y las críticas son en plan, jaja, ¿qué hacía ese ahí? Sí, bueno. Estrella. Sí, tal cual, sí. Es
Lo primero que quiero decir, para ser justo, si bien yo lo voy a limitar a lo que veo todos los días, es que si uno agarra cualquier película y ve los comentarios en inglés, son exactamente idénticos. O sea que, evidentemente, es algo que también supera la realidad de nuestro país. Lo que sí noto, o lo que sí me parece que puede ser un problema, es que yo noto que hay mucho. Yo siempre hablo de la precinefilia, ¿no? Esto que determino como jóvenes de. No sé dónde poner el comienzo, ¿no? Puede ser de 13 años a, bueno, no sé de dónde puedo delimitar el cierre de la precinefilia, porque hay gente que tiene 40 años y sigue siendo precinéfilo. Pero bueno, la precinefilia como. O sea, si nosotros entendemos la cinefilia como ese grupo de personas que ven películas sin. Que se adentran y dicen, bueno, vamos a ver Fellini, vamos a ver Kubrick, vamos a ver Spielberg, vamos a ver Godard, vamos a ver, y se van como enamorando de las películas, ¿no? Pero no las piensan demasiado, simplemente se enamoran y se mueven por el gusto, y es completamente normal porque todos pasamos por esa etapa, y que después llega una etapa, la etapa del conocimiento, que es cuando te cambia la mirada y decís, bueno, a ver, voy a tener que repasar todas estas películas porque ahora me acabo de dar cuenta de algo, y consideramos a la cinefilia como la adolescencia o la etapa previa del conocimiento. La precinefilia directamente es, digamos, es una etapa preadolescente. Y esa etapa preadolescente lo que tiene es que se adueña del cine, como si el cine hubiera nacido cuando ellos nacen, como si el cine hubiera nacido cuando ellos empiezan a ver películas, y que se termina convirtiendo más en una pose, o en una mochila, en un pin, en una foto de portada, en algunos casos, en el mejor de los casos, en una cuestión estética, pero no pasa de ahí, ¿no? Y además hay como un... No es un recelo, pero hay una posición dentro de la precinefilia que es completamente inadecuada para con el estado en el que está, o para con la etapa en la que está esa persona. Digo, yo cuando empiezo a ver cine y me encuentro con alguien que es más grande que yo y está hablando de la materia, lo trato de escuchar. Digo, mirá, está hablando de Buñuel y qué sé yo, mirá, bueno. La postura de la precinefilia es: todas estas personas no saben nada. Entonces, bueno, eso obviamente va a significar un problema, porque es como si estuvieran por encima del cinéfilo, por encima del conocedor, por encima del historiador, por encima de los directores, por encima de las propias películas. Todo bastante random, todo bastante aleatorio, y bueno, uno lo ve todos los días en esa bendita red. De todas formas, bueno, tiene sus pros y sus contras esa red. A mí me divierte un poco a veces, pero es nada, tenés que entrar y salir. O sea, tenés que entrar, ver un poquito y salir, porque si no uno termina un poco contaminado. Puede estar muy divertida. A mí lo que me cuesta mucho entender es por qué la gente que escribe en serio, inclusive argentinos, casi siempre escriben en inglés, y por eso verdaderamente aprecio tanto tu perfil, porque casi que no hay críticas serias en español, o es muy difícil encontrarlas, y en cierto punto decís, bueno, pero la aplicación creo que nació para eso. Sí. Pero sí, bueno, nada, ¿qué pasa? Sí. Y te tiro una última, más bien como... Bueno. Probablemente sea un pin hacia el final del podcast en el futuro. Te quiero preguntar, empujándote a vos, a la autorreferencialidad, más o menos cuántas veces capaz ves una peli hasta definir algo, cuáles son las que ves más de una vez, cuáles son las que no. En fin, ¿cuál sería tu consejo para que alguien pueda encontrar sustancia en una película, digamos?
Bien, a mí siempre me cuesta recomendar algo específico, porque la realidad es que cuando yo empecé a ver cine muy de chico, y eso hizo que haya visto mucho terror, muchas películas que hoy ya no recuerdo y demás, y es como que fui cumpliendo todas las etapas, y además estudié, y además, bueno, nada, no quiero tampoco venderme porque no corresponde, pero sí que se entienda que crucé todo eso para llegar a esa review que uno está leyendo en Letterboxd y dice, está buena. Entonces yo no puedo recomendar un salto de todo eso, porque sin todo eso yo no sería lo que soy hoy. En ese sentido, lo único que sí puedo recomendar es ver filmografías de directores, adentrarse, verlas en lo posible cronológicamente, tratar de anotar algo de las películas, empezar a escribir de a poco, empezar a ver puntos en común en las películas, empezar a pensar qué más tienen para decir. Por supuesto, estudiar cine, lo recomiendo profundamente. Entender al menos cuestiones básicas, sobre todo las cuestiones técnicas. Para mí, escribir de cine, no escribir en Letterboxd, pero escribir de cine en una revista, en un blog, en lo que fuere, sin saber lo que es, no sé, un traveling descendente, supone un problema, o sea, supone una irresponsabilidad. Obviamente que se puede hacer, es más, yo lo he hecho cuando no tenía idea de nada, y obviamente que no estoy en desacuerdo con esa persona que alguna vez dijo, no, yo sabía, y yo era no sé si era consciente del todo, pero sí terminaba sabiendo que, yo me doy cuenta que quiero hablar de esta película, pero no sé cómo. Y en un momento me terminé bajando. Y digo, no, yo no puedo hacer esto. Porque todavía no tengo el conocimiento para hacerlo. O sea, hay otras personas que lo pueden hacer mejor. No puedo querer ponerme en un lugar que todavía no me gané. Entonces, no tratar de forzar eso, sí tratar de ir hacia lo que uno le apasiona, y tratar de empezar a practicar, si a uno le interesa escribir, y de tratar de pensar las películas, y principalmente por algo que es cuando uno modifica la mirada que tiene sobre el cine. A mí el cine me cambió la vida, pero no solo por un tema de oficio, sino porque me enseñó a entender mejor el mundo. O sea, yo hoy veo una situación, no sé, veo las elecciones de Estados Unidos y pienso en Blowout, y no es que lo pienso desde un sentido de, mirá, porque acá hay un presidente y acá hay un presidente. No, lo pienso en el sentido de, bueno, acá se hace esto para que en realidad se está haciendo esto otro. Digo, me enseña a entender cómo funciona el mundo. Eso el cine lo tiene, digo, si uno lo sabe ver. Entonces, una de mis mayores recomendaciones es eso, es llegar a ese lugar, de que el cine no sea solamente una cápsula, algo bonito, sino que también uno lo pueda ejercer, utilizar, y que uno haga que, no sé, el día de mañana, no quiero decir que viste un accidente en un avión, pero sí que puedas ver un poquito más que antes no estabas pudiendo ver.